Cálculo del calor específico. Usando un calorímetro de unicel. Cálculo del calor específico usando un calorímetro de unicel. Punto y aparte. ¿Listos? 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 Bueno. Punto y aparte. Se pone a calentar. Se pone a calentar. No lo vamos a... Se pone a calentar una muestra de metal. Se pone a calentar una muestra de metal en un vaso de precipitado con agua. Se pone a calentar una muestra de metal en un vaso de precipitado con agua. Coma. Se trata de una pesa de 250 gramos. Se trata de una pesa de 250 gramos de masa, aproximadamente. Coma. Dejaremos calentar unos minutos. Dejaremos calentar unos minutos. Y observaremos la temperatura alcanzada con un termómetro. Y observaremos la temperatura alcanzada con un termómetro. La temperatura alcanzada con un termómetro. Bien, hacen un punto ahí, hagan una pausa por favor. Si pueden ver, muchachos, desde su lugar donde están sentados hasta acá, aquí tenemos una, si no es, hagan de cuenta como una estufa. Es un dispositivo que se conoce como mechero de alcohol sólido. Los pueden comprar ustedes en Aurrera. Valen como unos 15 pesos, algo así. Entonces estoy utilizando la rendijita bueno, el soporte para poder calentar un vaso de precipitado con agua. La cantidad de agua no importa. Nada más importa de pronto utilizar el agua para poder calentar de forma pareja la pieza metálica. La pieza metálica es una forma de metal, aquí está, la tengo agarrada de un hilito, así como el video de ayer. ¿Sí? Vamos a guardar unos minutos a que se caliente y va a pasar una persona, un compañero de ustedes, a ver la temperatura aquí en el termómetro, pero vamos a esperar un poco. Escriban, por favor.
La temperatura alcanzada por el metal, sí, punto y seguido. La temperatura alcanzada por el metal es de, y anotan 2 puntos y seguido y dejan una raya, así como para poner el dato a un ratito más adelante. ¿Sí? 2 puntos y seguido, una rayita, para poder anotar el dato más adelante. Bien, anotan entonces ahora, punto y seguido. ¿Qué querías decir, Hilario? Ok, referente a eso. En el caso de su servidor, yo estoy anotado en un equipo de voleibol de los maestros del sindicato y tenemos año con año un evento, hacemos un torneo deportivo. Yo estoy anotado en el equipo de voleibol. Entonces, yo me voy a ausentar el día de mañana, no sé los demás maestros quienes se vayan a... los que estamos anotados obviamente tenemos que ir, pero los que no están anotados, pues ya depende de ellos si quieren ir a echar porras o si se ponen de acuerdo con el director para faltar, no sé, ¿sí? El caso es que yo voy a faltar mañana, ¿sí? Bien. Bueno, punto y seguido. Por otro lado, tenemos en un vaso de precipitado graduado, ¿sí? Graduado, o sea que tiene volumen. $200 mililitros de agua. ml. 200 mililitros de agua. A temperatura ambiente. ¿Qué pondremos en el calorímetro de unicel? Y veremos su temperatura con otro termómetro. Su temperatura es 2 puntos seguidos y ponen la rayita también, porque ahorita vamos a pasar a un compañero a observar la temperatura. Ok, ahí hagan una pausa. Quiero que por favor observen la proyección para que vean que efectivamente son 200 mililitros y que no voy a estar cuenteando. A ver, sí se ve que ahí son más o menos 200, ¿no? Ahí se ve el 200. Bueno, entonces vamos a pasar el agua, 200 mililitros, al calorímetro de unicel, que son varios vasos, así como de los que pueden encontrar o venderles fruta o venderles algo. Son 3 vasos ahí puestos. ¿Qué pasó? Ándale, de ese tipo de vasos. Y tenemos también una tapa de unicel con su agujerito para poder poner el termómetro. Ponemos el termómetro. Ahorita vamos a pasar a un compañero para que vean las temperaturas, tanto inicial del agua como la temperatura inicial del metal. Bien, en lo que se calienta esta cosa y sacamos el dato de la temperatura final de equilibrio,
vamos a dejar ahorita en puntos suspensivos el dictado. Saquen por favor su folleto, el folleto que tiene los dibujitos del calorímetro. Si alguien no tiene hoja, acá hay más todavía. Bien. Entonces tenemos lo siguiente. En la hoja que tiene los dibujitos así. Bien, entonces vuelvo a repetir. Se dobla la hoja de manera que queden los dibujitos del calorímetro enfrente. Entonces, a la izquierda tenemos, dice, calorímetro de unicel. Dice, dispositivo para hacer mediciones de calor. Aislado del exterior que usa una cantidad de agua. Dice, un termómetro y un agitador. En este caso, mi calorímetro no tiene agitador, pero podemos hacer algo como esto, así. Menearlo para que se lleve a cabo el intercambio de calor más rápido. Dice, ahí se puede ver el dibujo del calorímetro. En este caso son tres vasitos así superpuestos. Pueden ver en el interior ahí una cantidad de agua que ya metimos. Dice, vaso de unicel con tapa. Aquí está la tapita, ya se las mostré. Este no tiene agitador. Y la importancia del unicel es que el unicel es un material que puede ser un buen aislante, es un excelente aislante térmico. Entonces, y tiene una muy baja masa, entonces, o densidad. Entonces, se puede hacer un calorímetro con ese material. Entonces dice, ejemplo, basado en las páginas 38 y 39, dice, se tienen 300 gramos de cobre a 80 grados centígrados. O sea, hagan de cuenta que una pesita de cobre de 300 gramos, dice, a 80 grados centígrados, que también se puso a calentar así en agua. Dice, y se ponen en 675.7 gramos de agua a 22 grados centígrados. O sea, agua también a temperatura ambiente como aquí dentro del calorímetro, ¿no? Lo dice, después de un tiempo, la mezcla en equilibrio, o sea, se sacó el metal y se metió en el calorímetro. Después de un tiempo, la mezcla en equilibrio térmico es de 24.3 grados centígrados. Dice, determina el calor específico del cobre si suponemos que no se pierde calor externo. Entonces ahí empieza con los cálculos. Dice, calor cedido es igual a calor ganado. El calor cedido en este caso de la pieza metálica, ¿sí? Y el calor ganado por el agua. Entonces tenemos, en el caso del primer término de la ecuación, masa del cobre por el calor específico del cobre por delta T del cobre. Hay que recordar que delta T del calor cedido es al revés, es temperatura inicial menos temperatura final. A diferencia del calor ganado, que es temperatura final menos inicial. Entonces, ahí en el primer término, masa del metal por calor específico del metal por temperatura inicial del metal menos temperatura final. Es igual, en el segundo miembro de la ecuación, a la masa del agua por el calor específico del agua, por la delta T del agua, que como les decía es temperatura final del agua menos temperatura inicial. Se despeja el calor específico del metal. Entonces el producto de la masa del metal por la delta T pasa a dividir al segundo miembro de la ecuación. Entonces pasa a dividir al segundo miembro de la ecuación y queda masa del agua por calor específico del agua por delta T del agua sobre la masa del cobre por la delta T del cobre. Entonces se hacen las sustituciones. La masa del agua es 675.7 gramos o 675.7 mililitros. Acuérdense que es la densidad del agua.
1 gramo sobre mililitro. Por el calor específico del agua, 1 caloría sobre grado centígrado. Por la diferencia de temperaturas final menos inicial, 24.3 menos 22 grados centígrados. Sobre el producto de la masa del metal por la delta T del metal, 80 menos 24.3. Entonces quiero que por favor saquen su calculadora y verifiquen ese resultado de 0.093 calorías sobre grado centígrado. Verifiquen el resultado aritmético, 0.093. ¿No tienes calculadora, Claire? No, la tengo nada. ¿Puedes ir por ella? ¿Sí sale eso, Megan? Ok. Entonces, ¿algún otro compañero que haya sacado el resultado? 0.093. Me decían hace rato en segundo D que sale 0.092, 90 y algo. Ok, bueno. Entonces, ya se verificó ese resultado. Ahora vamos a pasar a la columna de la derecha del folleto. En la columna de la derecha es un calorímetro diferente, es un calorímetro de aluminio. Ya se los mostraba ayer en el video del profesor italiano. Dice, ejemplo, se introducen 130 gramos de una aleación metálica a una temperatura de 93 grados centígrados. También se puso a calentar así como estamos calentando el fierrito de aquí. Dice, en un calorímetro de aluminio, dice, de 50 gramos. O sea, eso también va a inferir en los cálculos. Entonces dice que contiene 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Se agita la mezcla y la temperatura se estabiliza a los 24 grados centígrados. Dice, ¿cuál es el calor específico de la aleación? De la misma manera, es el calor cedido igual al calor ganado. En este caso, vuelvo a repetir, el metal es quien va a ceder temperatura al agua. Y en este caso también al calorímetro. Entonces, tenemos la masa del metal o de la aleación por el calor específico de la aleación por la delta T de la aleación en el primer término de la ecuación. En el segundo término tenemos masa del agua por el calor específico del agua por delta T del agua más, y se dan cuenta que ahí aparece un segundo término en el calor ganado, más masa del aluminio por el calor específico del aluminio por delta T del aluminio. Ahí hay que tomar en cuenta que al momento de que se da el equilibrio térmico, la pieza metálica no solamente cede calor al agua, sino que también cede calor al calorímetro mismo. En este caso que está hecho de aluminio. En el caso del unicel, el unicel se desprecia que está agarrando calor. Por eso no vamos a considerar en un momento más la masa del unicel. Pero en el caso de que fuese un calorímetro de aluminio, ahí sí tendremos que considerar la masa del aluminio. Bueno, entonces prosiguiendo. Dice, la masa de la aleación por el calor específico de la aleación, por la temperatura inicial menos la final de la aleación, es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final del agua menos la inicial, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, por la temperatura final menos la inicial del aluminio. Entonces, en el segundo término de la ecuación, si se dan cuenta, apenas cupo en el renglón. En el siguiente renglón hacia abajo ya cupo porque se hace una factorización por factor común. Si se dan cuenta, la temperatura final e inicial en el segundo término de la ecuación es común tanto para el agua como para el aluminio. Por eso se saca como factor común. ¿En dónde? Ya está hirviendo. No hay problema. Aquí en esta parte. No dice si alza. Es calor específico.
o aluminio, ¿sí? Calor específico de aluminio. O F, final y inicial, Pero dice alea, ¿no? aleación. Es una palabrita para compactar aleación, ¿sí? No, profe, está bien raro. Fíjate, lo traté de hacer de la manera que más se entendiera. Es que está bien chiquito el... Sí, está chiquito. ¿Qué pasó? A ver, no nos salgamos si te puedo contestar después, Hilario. A ver, vuelvo a repetir. Se saca como factor común la temperatura final menos la inicial. Se saca como factor común porque es común tanto para el agua como para el aluminio. Entonces queda la masa del metal por el calor específico del metal por la temperatura inicial del metal menos la temperatura final. Eso es en el primer miembro de la ecuación. Ahora, en el segundo miembro queda entre paréntesis la masa del agua por el calor específico del agua, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, se cierra paréntesis, y eso es multiplicado por la delta T, temperatura final menos la inicial, que es común tanto para el agua como para el aluminio, como les decía. Se despeja igual el calor específico del metal o de la aleación. Entonces queda lo antes mencionado del término del segundo miembro de la ecuación sobre la masa del aluminio por la temperatura inicial del aluminio menos la final, perdón, de la aleación, no del aluminio, menos la temperatura final de la aleación. Se hacen las sustituciones. Como la masa del agua tenemos 200 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre grado centígrado. Más 50 gramos de aluminio, del cual está hecho el calorímetro, por el calor específico del aluminio, punto 217 calorías sobre grado centígrado. Es un dato que ya previamente habíamos manejado en otros ejercicios. Luego dice por la temperatura final de 24 menos 20 grados centígrados sobre el producto de 130 gramos por la diferencia de 93 con 24 grados centígrados. Por cierto, me preguntaron que de dónde sale el 93, me preguntaron en segundo C y en segundo D. El 93 sale de la temperatura de la aleación del metal, ¿sí? La temperatura a la que está hoy calentando esta cosa. Entonces, quiero que por favor saquen su calculadora y verifiquen que da .094. Se va 0.094. Pero se va a teclear así 200 por 1.50. A ver, háganlo por favor, ya lo hizo Megan. ¿Sí sale eso? Háganlo por favor, ya vean la manera de cómo lo pueden hacer. En la calculadora se puede sacar todo de golpe. Ok. Entonces, .094 que corresponde al calor específico del latón. El latón no viene en la tablita que hemos manejado de calor específico que está en la página 75. Viene en la página 35. Perdón, en la página 37. Ahí viene otra tablita diferente de calores específicos. Ahí sí viene el latón, en la página 37. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el de nosotros, el de aquí de la práctica de nosotros. Voy a necesitar un voluntario para que venga a ver la temperatura de aquí del calorímetro. Es la temperatura ambiente del agua, ¿sí? Asómate por aquí. Debe estar en la parte de la amarilla en el fondo. ¿Azul? ¿Eso? Cada rayita es 1 grado centígrado. ¿A qué temperatura está? 26, 27. 26 o 27, ponte de acuerdo. Confianza, profe. 26. Ahí está. 26. Entonces, la temperatura inicial de la muestra de agua es de 26 grados centígrados. Ahí pónganlo en la rayita que corresponda. La temperatura inicial 26. del agua en el calorímetro es 26 grados centígrados. ¿En la primera rayita o en la segunda? Pues ahí lee en tu de este, Hilario. Sí, es esa. La temperatura inicial del agua.
26 grados centígrados. En donde dice la temperatura alcanzada por el metal es de... La temperatura alcanzada por el metal. ¿Algún voluntario que quiera venir a ver la temperatura alcanzada por el metal? Adelante, Claire. No ve. Aquí está Claire. Mira, se movió. Aquí está. ¿Sí ves la rayita? Sí, es de 90, 90. Cada rayita pequeña es un grado. 96. ¿96 segura? Sí, 96. Ok, la temperatura del metal va a ser 96 grados. Entonces voy a pasar con cierta rapidez el metal al calorímetro. Ay, perdón, ya me lo rompía. Sí, ahí está. Y voy a hacer, como no tengo agitador, pero puedo hacer el movimiento así. O sea, el metal caliente va a ceder calor al agua, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Va a suceder esto. Se van a estabilizar a una sola temperatura. Donde dice la temperatura alcanzada por el metal es de 96 grados centígrados. ¿Y dónde va la otra de 26? En la del agua. Ahora, necesito un siguiente voluntario para que venga a ver la temperatura de equilibrio de aquí. La Gaby. Ándale, Gaby, vea. ¿Para qué, profe? Para que venga a ver la temperatura de aquí de equilibrio del calorímetro. Por aquí debe de estar. 36. 36. 36. 36 grados centígrados. Si se dieron cuenta, el agua se calentó y el metal se enfrió. Entonces se pusieron así, a la misma temperatura los dos. Pongan temperatura final de equilibrio, la que mencionó Gaby. Ya se me olvidó. 36. Ando bien orfiada, ya no me veo las temperaturas. Me sirve de que apago ya esto. Ahí está. 36. Ok. Si se dan cuenta, muchachos, hice los cálculos con sus compañeros del segundo C y del segundo D. Con punto 0.96 con segundo C y punto 1 con segundo D. Vamos a ver que va a caer más o menos en las mismas. Si es que estamos haciendo una medición. Estamos sujetos a errores, errores humanos, errores de varios tipos. El caso es que sí hay cierta precisión. Punto 9, punto 09 es casi punto 1. Si lo redondeamos con 4 milésimas y ya sería punto 1. Entonces voy a dejar esos datos como para referenciarnos ahorita, a ver si caemos más o menos en los mismos. Quiere decir que estamos haciendo los cálculos bien, y también el calorímetro tiene confiabilidad, ¿sí? Como un instrumento de medición. Entonces, vamos a hacer los cálculos que serían como los de la primera columna del folleto. Dice, calor cedido es igual a calor ganado. Entonces, la masa del metal por el calor específico del metal por delta T del metal es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por delta T del agua. ¿Sí? Entonces, la masa del metal por el calor específico del metal y por delta T. Delta T, en el caso del calor que es cedido, es temperatura inicial del metal. ¿Y de cuál metal es, profe? Es lo que vamos a ver. Entonces, menos la temperatura final del metal es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por delta T del agua, pero en este caso que es calor ganado, es temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua.
Entonces, se va a despejar el calor específico del metal. Calor específico, metal. Es igual a la masa del agua por el calor específico del agua. Porque eso lo sabe de memoria. Porque ya llevo como varias clases. Temperatura final del agua. Y luego aquí lo tengo a la vista también, pues. Temperatura inicial por del agua sobre. Luego, como la masa del metal y la delta T están multiplicando el calor específico, pueden pasar a dividir al segundo miembro. Masa del metal por la temperatura inicial del metal menos la temperatura final del metal. Entonces el calor específico del metal es igual a la masa del agua. ¿Cuántos mililitros eran de agua? Entonces son 200 gramos de agua. Porque acuérdense que un mililitro es un gramo de masa. Entonces 200 gramos por el calor específico del agua, ¿de cuánto es? 26. Calor específico, no temperatura. Es una caloría Una caloría sobre grado centígrado. sobre grado centígrado. Luego, la temperatura final del agua es la que pasó a leer Gaby. 36. 36 grados centígrados. La temperatura inicial del agua fue la que pasó a ver Ethan. 26. 26 grados centígrados. Sobre la masa del metal. Les decía que es una pesa de 250 gramos. Por la temperatura inicial del metal. Es la que pasó a ver su compañera Claire. ¿Cuál es la temperatura? 96 grados centígrados. Menos la temperatura final del metal. La que pasó a leer otra vez Gaby. 36. Es la de... Sí, 36 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto da toda esa operación? Así como lo hicieron hace rato. Como lo hicieron con .093, ¿cuánto da? Mientras tanto, saluden a la cámara. ¿Cuánto? ¿0 punto qué? 0.13. 0.13. Ay, Rose. 0.13 calorías sobre grado centígrado. Fíjense. Si buscamos en la tabla de calor específico de la página 75, se aproxima con la del hierro, ¿no? ¿Cuánto salió, profe? Punto 13, que se aproxima con el calor específico del hierro, que es punto 130, punto 1113, punto 113. Entonces, con segundo D me salió punto 1, con segundo C, punto 096. Si sacamos el promedio de las tres, se suman las tres, se divide entre 3, sacaríamos uno más aproximado todavía. Punto 1 es la del segundo D, más punto 096, la del segundo C, más la de ustedes de punto 13, me da punto 326, entre 3, punto 108. Promedio, punto 108. Calorías sobre gramos grado centígrado. ¿Qué sería? Sería un promedio de las tres. Si se dan cuenta, punto 096 de segundo C se parece a punto 094 que es del latón. Luego punto 1 se parece al punto 113 del hierro. Punto 13 se parece al punto 113 del hierro. Entonces, esta pieza de metal tiene
obviamente hierro, pero también tiene otros metales, que puede ser una aleación similar a la del latón. También hay que tomar en cuenta que las mediciones de temperatura que pasaron a hacer nuestros compañeros están sujetas a observaciones y errores personales. Incluso los termómetros pueden no estar de pronto así exactos, pueden estar un poquito diferentes. Y también quizá la falta de la agitación, o no esperamos quizá el tiempo suficiente para que se estabilizara la temperatura. ¿Dónde salió el 96? El 96 es la temperatura que leyó, que leíste tú. Bueno, el caso es que .096 de con segundo C se parece al latón. Y la de ustedes se parece a la del hierro. Entonces, esta pieza metálica es alta en hierro, ¿sí? Pero también debe tener algunos otros metales por ahí. No es precisamente el latón, pero sí es una mezcla homogénea de hierro con otros metales principalmente. Como puede ser el níquel, el cobre, etcétera. Entonces es una aleación. Anoten por favor lo que está en el pizarrón. Quede. ¿Cómo? ¿Eso queda guardado en su computadora? Sí. ¿Sí? Para la siguiente, si de pronto se me olvida que hice esta práctica, pues ahí la voy a tener en la computadora. Bien, entonces la próxima semana nada más nos queda como para poder trabajar esta unidad, y vamos a trabajar neumostática. Y no se les olvide que volviendo de vacaciones de Semana Santa vamos a hacer el examen. ¿Ya notaron eso, verdad? Déjenme dejarles entonces una pequeña actividad. ¿De cuál? Tiene que ver con este folleto. Hay que terminar este folleto. El folleto del calorímetro, ¿sí? Viene con sus ejemplos aquí y acá. Este es el calorímetro de unicel. Este es el calorímetro de aluminio. En lo que sería la segunda página, a la izquierda es una actividad de aquí de calorímetro de unicel también. Viene con sus datos y hay que hacer el cálculo nada más. A la derecha es uno como calorímetro de aluminio. También hay que hacer la sustitución y los cálculos. Aquí a la izquierda hay un segundo ejercicio de calorímetro de aluminio, de unicel. Y a la derecha un segundo ejercicio calorímetro de aluminio. En la página 3 viene el último ejercicio. Dice: ¿a qué temperatura debemos calentar 17 kilos de agua para mezclar con 50 kilos de agua a 18 grados centígrados para que la temperatura resultante sea a la temperatura del cuerpo de 36.5 grados centígrados para bañarse? Aquí viene el ejemplo y aquí viene un ejercicio. También vienen unas preguntas donde vienen las páginas para poder contestar con la información del librito. Es acerca de la termodinámica. Algunos términos que vamos a manejar en la siguiente semana, en neumostática. Aquí vienen unas preguntas para contestar también. Entonces, este folleto hay que contestarlo y traerlo para el próximo lunes. ¿Cómo? Que yo sepa, sí, ¿por qué? ¿Por qué no habría? A ver, dijo que mañana sí hay y el lunes no. Ah, no sé cómo esté la situación. Dijo el mío que mañana no ve clase. Bueno, como sea, hacen eso de tarea, por favor. Se cuidan.
Saludos a la cámara otra vez. Otra vez, profe, saludos.